La tarde de hoy comenzará con una ponencia de Ana Gaspar Vallejo. Ana es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y técnica del Servicio de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife. Ana en su ponencia nos viene a hablar del estado actual de la práctica deportiva de las mujeres en la isla de Tenerife. Cuando quieras, Ana, bienvenida. Aquí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues serles sincera, ¿no? Me ha tocado una hora bastante chunga y además, teniendo en cuenta que lo que les vengo a presentar son puros datos estadísticos, pues la situación no está muy a mi favor, así como, ¿no? de pronto. Por lo tanto, les pido paciencia, ¿vale? Yo he pedido incluso el craneal, no porque vaya a bailar ni nada, pero si lo tengo que hacer, lo hago. Pero más que nada por hacerlo un poquito más dinámico. Esto a mí me supone una mayor complejidad porque tengo que tener siempre la chuleta en la mano, debido a que pues, les voy a presentar muchos datos y mi cabeza pues no da para más. Entonces, intentaré hacerlo dinámico, intentaré cuando sea necesario romper un momentito para el debate, pero bueno, animarles y pedirles por favor que pongan todo su esfuerzo en aguantar este ratito, ¿vale? Y vamos al tajo, ¿no? Lo primero, si voy a ser políticamente correcta, yo quiero agradecer al Servicio de Deportes de la Universidad de La Laguna, a todo el equipo y a todas las personas, digamos, que han estado colaborando con el servicio de cara a este foro, porque como bien saben es el tercer foro que venimos promoviendo desde el Cabildo, y me consta y sé que las personas que han estado trabajando aquí han hecho un trabajo impresionante, han tenido una dedicación casi exclusiva en estos meses, ¿no? Entonces, es muy importante el reconocimiento a mis compañeras del servicio y el resto de la organización que ha estado con este foro, porque le han puesto mucho cariño y empeño, ¿vale? Por otro lado, la invitación, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que es justo momento de cambio en el servicio, momento de evaluación, esa evaluación que hemos venido contando, ¿no? Durante otras charlas, pues consideramos desde el Servicio de Deportes que es totalmente cierto, no podemos planificar sin evaluar para volver a planificar, y eso es un poco lo que ahora mismo nos encontramos nosotros, ¿vale? En 2017 hicimos la primera encuesta de hábitos deportivos de la isla, coincidiendo con la aprobación a finales del 2016 del Plan Estratégico Tenerife Deporte, y precisamente con esa intención de que esa evaluación de esa encuesta fuera repetida con carácter bianual, para poder medir los datos de si las cosas, las campañas que estamos poniendo en marcha funcionan o no funcionan y corregir, ¿no? En caso de que sea necesario. Entonces, pues eso es lo que yo vengo a presentar y agradezco que nos hayan invitado a participar y a presentar estos datos que vamos a hacer. Esta encuesta, como la de 2017, fue realizada por la Fundación de la Universidad de La Laguna, ¿vale? Entonces, también agradecer el trabajo del equipo que ha estado detrás de estos datos. Y bueno, sin más, pues yo creo que nos vamos a poner al lío. El más, ¿no? Pero tienes que encender. Ah, perdona, que están encendidos. Ahora. A ver. ¿Aquí? Ah, que no va. Bien. ¿No? No. Disculpen. Dentro de todos los datos que vamos a presentar, estos datos tienen que servir para algo, ¿vale? Entonces, yo un poco les he destacado aquí las cosas, las conclusiones con las que quiero que se vayan para casa de esta ponencia. ¿Cómo ha evolucionado la práctica deportiva en estos últimos 2 años en Tenerife?
¿Existen todavía desigualdades en el sector deportivo de la isla? ¿Hay diferencias en la práctica deportiva entre hombres y mujeres? ¿Cuáles pueden ser? ¿Vale? Entonces, con todo esto y a la materia que a mí me trae, así como otras posibles administraciones o entidades que pudieran asumir este compromiso, como lo hemos hecho nosotros en materia de igualdad, nos hacemos la pregunta, ¿pueden las políticas deportivas cambiar la situación del deporte? ¿Vale? Pues bien, como les decía, ha tocado pues, la parte estadística, la parte densa, pero yo sí creo realmente que si queremos cambiar y transformar la realidad que tenemos, debemos conocerla, ¿vale? Y así es como se conoce, dando datos estadísticos, ¿vale? No hay más, evaluando. ¿Qué tenemos aquí? Los datos que vamos a presentar, sí me parecía interesante que conocieran esto para que vieran la diferencia entre 2017 y 2019, cómo básicamente la diferencia entre hombres y mujeres no es tanta, ¿vale? ¿Para qué? Para apoyarnos en que los resultados y las diferencias de la práctica deportiva entre hombres y mujeres de 2017 a 2019, no digamos que es debida al mayor porcentaje de mujeres entrevistadas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, esto nos sirve para decir que más o menos estamos similares. Y otra cosa que voy a pasar de la muestra a comentarles, porque a mí me parece un dato bastante duro de digerir, es el índice de sobrepeso y obesidad de la muestra a la que analizamos. Medimos, sabemos que esto es una relación, hemos hablado de la salud, la importancia para la salud, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué pasa con la población a la que le hemos entrevistado? Que nos encontramos que lejos de disminuir el índice de sobrepeso y obesidad de la población encuestada, nos encontramos que hemos incrementado en casi 4 puntos el índice sumando el sobrepeso y obesidad de 2007 a 2019. ¿Vale? En 2017 estábamos en un 57,9 y este año hemos subido a un 61,7. ¿Vale? Yo lo dejo aquí porque quiero debatir sobre el tema un poquito más adelante. ¿Vale? Vamos a empezar con los datos ya de la práctica deportiva. ¿Qué porcentaje de la población de Tenerife practica actividad físico-deportiva? Ojo al dato, es el dato relacionándonos el mismo criterio que sigue la encuesta nacional de hábitos que data de allá del 2015, ¿vale? Que es el dato más actual que tenemos ahora mismo. ¿Qué pasa con esto? Pues bien, nos encontramos que la práctica ha aumentado, ¿vale? Ha aumentado un 8,87% la práctica de actividad físico-deportiva de la población de Tenerife del 2017 a 2019. Ojo porque este dato es cualquier persona que haya practicado actividad física, cualquier actividad física durante el año anterior. ¿Vale? Se le pregunta, esa es la pregunta que encuestamos. ¿Usted ha practicado actividad física en el último año? Sí, no. ¿Vale? Pues estos son los resultados ante esa situación. Por supuesto, si aumentan los practicantes, disminuyen los no practicantes. ¿Qué ocurre aquí? Que bien, ¿no? Hemos disminuido la población sedentaria, nos puede llevar a creer que estamos en datos muy positivos, pero es que cuando a mí me presentan esta gráfica, yo la analizo y pienso, ¡oh! Que más de un 30% de la población de la isla reconozca y se quede tan pancha que en el último año no ha hecho absolutamente nada de actividad físico-deportiva, a mí me duele. Y como profesional de la actividad física deportiva, me duele además muchísimo más. Pienso, cualquier persona que sale lo típico, aunque sea caminar un ratito, ¿no? Por decir esto que me voy a cuidar, voy a estar sana. Nada, más de un 30% de la población. Señores, entre el 30 y señoras, entre más del 30% de la población sedentaria, más el 67 y pico % que veíamos antes, que sufrían obesidad y sobrepeso, piensen en qué población tenemos. Ustedes saben la cantidad de problemáticas que eso puede conllevar para la sociedad, los gastos que conlleva esta situación actual que tenemos. ¿Vale? Que cuando hablamos aquí del ejercicio profesional y queremos aumentar, no hablamos en vano, hablamos que estos son datos reales y para mí muy preocupantes. Solo pensar en el gasto sanitario, de la cantidad de enfermedades que antes se daban en la edad adulta y que ahora se están adelantando por culpa del sedentarismo a edades más tempranas, todos estos son datos preocupantes. ¿Vale? Entonces, aquí yo les quería hacer este parón para decir que sí, vamos bien, pero es que no nos podemos conformar con lo que tenemos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como les decía,
El dato que está de la encuesta nacional de hábitos nacional y el nuestro que he presentado antes, del 67 y pico %, está remitido a cualquier práctica en el último año. ¿Pero eso es válido? ¿Creemos como profesionales de este sector que podemos conformarnos con decir que yo en el último año he hecho algo de actividad física deportiva? Bueno, cualquiera que sepamos un poquito del tema sabemos que esto y nada es básicamente lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay unas recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que una persona adulta que no haga más de 150 minutos semanales de actividad física deportiva no está recibiendo ningún beneficio para su salud de esta práctica. Eso es así de básico, ¿vale? Entonces, ¿por qué no evaluamos en base a esas recomendaciones? ¿Vale? Y eso es lo que hacemos nosotros, lo hicimos hace 2 años y lo hacemos ahora. ¿Qué pasa con la población de Tenerife que sí practica en base a las recomendaciones mínimas de tiempo de práctica que recomienda la OMS? Pues eso es lo que vamos a ver. Nos encontrábamos con un 48,50% en 2017 y es verdad que hemos incrementado la práctica, ¿vale? No tanto, no un 8,87%, como en la diapositiva que hablábamos a nivel genérico de haber practicado algo, hemos incrementado un 6,2%, que bueno, que creemos que en 2 años incrementar la práctica, sobre todo teniendo en cuenta que esta sí está relacionada con una mejora de la salud, pues sí creemos que es un dato positivo, ¿vale? Como les decimos, no concluyente, pero sí positivo. Ahora, llegamos al meollo. ¿Qué pasa con la práctica? Hemos hablado a nivel genérico, hombres y mujeres juntas, pero como les decíamos, desde el Servicio de Deportes tenemos un compromiso con el trabajo desde la perspectiva de género y mejorar la situación de las mujeres en todos los sectores del deporte de la isla. Por eso esta encuesta y la anterior estaba segregado todas las variables por sexo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué posibles diferencias puede haber en la práctica. ¿Cómo estábamos en 2017 y cómo estamos ahora? Pues bien, como verán, en 2017 teníamos una diferencia de 7,5%, ¿vale? Entre la práctica de hombres y mujeres. ¿Qué ocurre este año? ¿Qué ocurre este año? Hay una práctica igualitaria, pongo entrecomillado, igualitaria, entre hombres y mujeres. Recuerden que esto atiende a la pregunta de ¿has practicado o no has practicado? ¿Vale? Vemos que básicamente el mismo número de mujeres que de hombres reconocen haber practicado actividad física deportiva en el último año. ¿Vale? Esto es un dato muy positivo. ¿Por qué además considero que es positivo? Porque el aumento, el incremento del 2017 al 2019 de la práctica de mujeres es de un 12,3%, mientras que la de hombres es un 5,1%. Es decir, las mujeres hemos aumentado un 7,2% más de práctica que los hombres en los últimos 2 años. ¿Vale? Este para mí sí es un dato positivo. Quiere decir que realmente de aquel aumento que vimos antes del 8 y pico, gran parte de lo que ha motivado ese aumento general de la población es debido a que las mujeres hemos aumentado, hemos incrementado el porcentaje de práctica deportiva. ¿Vale? Entonces, esto sí es un dato que para mí es importante. ¿Pero qué ocurre? Vamos a ir a indagar un poquito más, ¿vale? Vamos a meternos en cómo es esa práctica. ¿Será la práctica deportiva igual, en las mismas condiciones, puesto que hemos dicho que practicamos las mismas mujeres que hombres aproximadamente? ¿Practicamos igual? ¿Ustedes qué piensan? Así como, sí, no. ¿Alguien? Sí, no. ¿No? Bueno, vamos a ver. Aquí voy a hacer otro parón, ¿vale? Descansamos un poquito de datos y sí les voy a decir, todas las fotos, esta y las que van a ir saliendo, son fotos propias del servicio. Yo les quiero poner en antecedente. Cuando hace años a mí me dicen que me tengo que encargar de la comunicación del área, ¿vale? Me encuentro con una circunstancia que a todas las personas que trabajan aquí con la comunicación estarán en mi lugar y me entenderán y empatizarán conmigo, ¿no? Cada vez que había que hacer un cartel, un post, cualquier cosa, yo me quería tirar por un barranco directamente, pero literalmente se los digo la frustración que yo sentía cada vez que tenía que diseñar con alguien un cartel o cualquier imagen, ¿vale? Es lamentable. Entonces, ¿qué nos decidimos? Vamos a partir de ahora que la comunicación del área de deportes del Cabildo Insular de Tenerife tiene que ser real.
No me vale una nórdica. Pues las nórdicas están muy bien, los nórdicos están muy bien, pero no nos valen, somos canarios. Somos tinerfeños, nuestro entorno, nuestra idiosincrasia, somos diferentes. Y como bien decía Ainhoa Surmendi esta mañana, que además fue algo que a mí me impactó en ese primer foro, ella dijo, con el caso, ¿se acuerdan? El caso que dijo de la árbitra, que quiso formarse en arbitraje porque vio un cartel que ponía árbitro /A. Yo aprendí de ella en ese primer foro que lo que no se ve no existe. Entonces, cuando yo tengo que afrontarme a la comunicación del área y me pongo ese lema encima, me doy cuenta de que es muy importante. Y dijimos, no, a partir de ahora hay que hacer una inversión en la imagen del área, en todas aquellas actividades que organizamos. Esas son los casos reales, esas son ustedes, son todas las personas de la población. Y esas son las personas que salgan en los carteles, nadie más. Entonces, todas esas imágenes quería hacer ese parón porque hemos hablado antes en otras ponencias de la comunicación, ¿vale? Que sepan que nosotros apostamos por un lenguaje igualitario, por una comunicación igualitaria, unas imágenes igualitarias, y es lo que intentamos. Y les aseguro que no ha sido nada fácil, ¿vale? Pero aquí están, ¿vale? Entonces, cuando yo veo esta foto, para mí es un claro ejemplo de lo que supone la satisfacción profesional, ¿vale? Y aquí hago un parón dentro del programa Mujeres y Deporte. Esta es una de las actividades que organizamos, y yo quiero agradecer en este punto primero al Colef Canarias, ¿vale? Por apoyarnos en el principio con esta iniciativa. Y en segundo lugar, a las personas que me apoyaron frente a las habladurías, ¿verdad? Que sonaron y el momento a lo mejor tenso que iniciamos. Como no, Tere Linares, Diana de la Rosa y Joana, la coordinadora del Colef, que están aquí, les agradezco que estén conmigo. ¿Por qué? Porque decidimos, Ainhoa contó esta mañana el caso también del grupo de surf femenino, ¿verdad?, que se inició. Pues debemos pensar, esta es una de las actividades que nosotros llevamos, que son las jornadas de iniciación deportiva para mujeres. No se pueden imaginar el caos que supuso el primer año cuando lanzamos esta campaña, ¿vale? Y lo más triste, que a mí me afectó, digamos, en mayor medida, era que la mayoría de las críticas venían por parte de corredoras. Corredoras criticaban que así queremos la igualdad, desarrollando jornadas solo para mujeres. Pues sí, ¿vale? Lo hemos ido oyendo en diferentes charlas, a veces es necesario. ¿Por qué? Porque no partimos del mismo lugar, partimos de diferente lugar. Y esto es una medida positiva. ¿Que es suficiente? No. ¿Que cambia la realidad? No. Pero es una pequeña acción, y pequeña acción más pequeña acción hacen grandes cambios, ¿vale? Y esta es una de ellas. Entonces yo les quería agradecer a ellas, y sobre todo porque vamos a hablar de las motivaciones, que nos motiva a las mujeres y a los hombres también a hacer actividad físico-deportiva. Y yo cuando veo estas caras y veo estas imágenes, pues a mí me producen eso, ¿no? El objetivo de lo que trabajamos en este sector, que es maravilloso, es ver estas caras de estas mujeres, ¿vale? Después, si tenemos tiempo, que no lo sé cómo iremos, les pondré el vídeo de las jornadas, que no por el tema de que las conozcan, sino porque yo les voy a contar una realidad estadística, pero en este vídeo hay testimonios reales de ellas contando. Entonces creo que no hay nada mejor que ellas mismas, porque yo les puedo contar aquí, ustedes me creen o no me creen, pero que lo cuenten ellas, para mí es mejor, es lo más importante, ¿no? Entonces seguimos. ¿Por qué practicamos actividad física? Bueno, pues algo muy positivo que sacamos de esta encuesta es que con respecto al 2017, que también era uno de los asuntos más importantes, el motivo de la salud, vemos que en 2019, ¿ven? Despunta el motivo de la salud. Y además el primer motivo para mujeres y hombres de por qué hacemos actividad físico-deportiva. El segundo, también igual, estar en forma. Sabemos que es importante estar en forma. Comentaban las compañeras, nuestro cuerpo es el motor de nuestra vida. Tiene que estar bien engranado y tiene que funcionar correctamente si queremos, ¿no? Funcionar y pensar y actuar correctamente, ¿vale? Estos los beneficios, sabemos, psíquicos, físicos, sociales, de todo, parte de nuestro cuerpo hacia afuera, ¿vale? Entonces, esto es importante, que seamos conscientes de ello. Pero, ¿qué pasa con el tercer motivo? Y esto es curioso, que no vengo yo aquí de loca a contar lo que tal, es que además cuando desde ayer las compañeras hacían sus ponencias, decían lo mismo, ¿verdad, Katy? Que hablamos de la diversión. La diversión viene relegada desde que somos niñas y somos niños a los hombres.
a los hombres, a los niños. Los niños se divierten. ¿Por qué? Porque hacen cosas que les gustan, porque socialmente está bien visto que hagas deporte. ¿Qué pasa con las niñas? ¿Qué actividad física deportiva realizan en los colegios? ¿Hemos visto si esa oferta es motivante para ellas? Porque está claro que si queremos que prevalezca para toda la vida, tiene que ser motivante, te tiene que gustar, te tiene que divertir. Y las mujeres no practicamos por diversión, pero ni por asombro. ¿Vale? Fíjense, aquí estamos las mujeres y ahí estamos los hombres, en diversión. ¿Por qué practicamos nosotros? ¿Por qué creen que? Para evadirnos. Es así de sencillo. Que hablaba la compañera aquí del gimnasio, que se iba al gimnasio, ¿qué? Para no estar en la casa. Es que vamos a ver, seamos conscientes de esto. ¿Vale? Entonces, este motivo hay que cambiarlo. ¿Vale? Está bien que nos relajemos, pero los hombres también necesitan relajarse. Igual que nosotros, de vez en cuando, deberíamos divertirnos un poquito más, ¿verdad? Por edades. Vale, pues básicamente por edades vemos que a los hombres, a ver un momentito, me he ido pasando. Por edades vemos que los jóvenes principalmente practican para estar en forma y ya a partir de los 45 años es cuando dicen, ¡ay! Que me tengo que cuidar, que me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo vieja, ¿vale? Y entonces a partir de ahí es cuando la cosa va aumentando el motivo de hacerlo por salud, no tanto por estar en forma. ¿Por qué no practicamos? Lo hemos hablado también durante toda la jornada, ¿vale? ¿Por qué no practicamos? Bien. Vamos a ver por qué no practicamos. Tenemos la gráfica del 2017 y del 2018. Y a modo de resumen yo les voy a decir dos motivos principales. La falta de tiempo y la falta de voluntad. Pero ojo, fíjense en la falta de voluntad de este año. Falta de voluntad. Fíjense el hombre y fíjense la mujer. ¿Qué me puede decir a mí este dato? Yo, que además lanzamos con esta comunicación campañas de concienciación continuamente desde nuestras redes sociales, significa que algo estaremos haciendo bien. No digo que nosotros solos, digo que muchos agentes, ¿vale? Hablamos del asociacionismo, hablamos de unas tendencias de grupos que están por ahí haciendo que las cosas cambien, ¿vale? Entonces, de este dato para mí es increíble. Que las mujeres, ¿vale? Hayamos la falta de voluntad, haya bajado, haya disminuido, que sea el motivo principal, un 17% en las mujeres de 2017 al 2019 es algo que a mí me satisface profesionalmente bastante, ¿vale? Entonces, esto yo sí lo veo como un dato positivo. En cambio, los hombres, la falta de voluntad hay que empujar. Y eso que se divierten, ¿eh? que si no se divirtieran con la práctica, no sé. Pero vamos, que es un dato que a mí particularmente me llamaba mucho la atención. ¿Y qué ocurre con la falta de tiempo? La falta de tiempo aumenta ligeramente, ¿vale? Una cosa que a mí me llama, que los motivos económicos, fíjense, los motivos económicos, podemos decir que no son motivos muy altos, pero cuando hacemos la diferencia entre hombres y mujeres, analizamos que es casi el doble de las mujeres las que reconocen que uno de los motivos por los que no practican es los problemas económicos frente a los hombres. Vale, entonces simplemente pues, es un dato que creo que es importante tener en cuenta. ¿Cuáles son las actividades más practicadas? Vale, aquí hay una tendencia general a que las actividades más practicadas son aquellas que llevan un mantenimiento y una optimización de la condición física. ¿Vale? La diferencia entre hombres y mujeres, ¿ven? ¿Qué ha pasado? Ha incrementado, ¿vale? La diferencia, ¿vale? Más mujeres quieren hacer deporte por mantenimiento. Y aquí entramos en la dinámica de qué buscan los hombres, qué actividades le gustan a los hombres y qué actividades le gustan a las mujeres. Pues bien, básicamente los hombres, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, les despierta más interés aquellas actividades competitivas, grupales,
¿Vale? En cambio, a la mujer le gustan más aquellas actividades de introspección individuales. ¿Por qué? Pues a lo mejor a mí tengo más problemas de conciliación para quedar con mis amigas, o vemos que como yo lo hago por obligación, porque tengo que estar sana, como decía, por obligación, por mis cargas que tengo, no me puedo permitir coger ni un resfriado, tengo que estar sana, ¿vale? Pues no puedo quedar, no tengo manera de conciliar con un grupo para hacer un deporte de equipo, es más complejo, es más fácil para mí hacer actividades individuales. ¿Vale? Y esa es una de básicamente las diferencias entre la práctica deportiva entre mujeres y hombres. ¿Con qué frecuencia practicamos? Bueno, estos son datos positivos, ¿vale? Vemos que mayormente el 54,7% lo practica, un 54 si sumamos diariamente y al menos 3 veces por semana, ¿vale? Da un 54,7%. Es un incremento de un 6,2 con respecto a 2017. ¿Vale? Es un dato positivo por lo mismo, la frecuencia de la actividad física. No puedes ir una vez en semana porque sabemos que no repercute beneficiosamente en la salud, por esto de que tiene que ser una práctica periódica, ¿vale? Entonces vemos que ese sí es un dato positivo, ¿vale? Lo más relevante, los no practicantes. Los no practicantes están en un 29 y pico %, que es un poco a ese público objetivo que debemos ceñirnos. Y ahí sí las políticas que hablábamos en un principio, sí creo que deben centrarse poquito a poco más en el público no practicante. Las mujeres y los hombres que ya practican, ya están dentro, como hablaba Ainhoa también esta mañana y ayer Katy, ya están dentro del círculo, ¿vale? Pero sí, desde la administración lo que nos estamos dando cuenta es que nos cuesta mucho llegar a aquella población no practicante todavía, ¿vale? Sigue habiendo ahí un sesgo en la población a la que no podemos llegar, ¿vale? ¿Cuánto duran nuestras sesiones? ¿Creen que hay diferencia entre hombres y mujeres en el tiempo de las sesiones? Vale. Bueno, generalmente los datos los que nos muestran es que entre 30 y 60 minutos de entrenamiento es digamos, la mayor puntuación, sobre todo entre 40 y 60, ¿vale? Digamos que estos dos datos son importantes y este dato sobre todo. ¿Qué ocurre con más de 60 minutos? Volvemos otra vez a analizar desde la perspectiva de género. ¿Por qué hay tanta diferencia entre mujeres y hombres en la práctica de 60 minutos? Efectivamente. Si ya me cuesta mi rutina diaria sacar 30, 40, 50 minutos para hacer actividad física al día, ¿quiénes de las que estamos aquí podemos sacar más de 1 hora? Vale, entonces ahí volvemos otra vez a inducir, y yo no soy experta en género, pero bueno, mis compañeras también me han estado inculcando y bueno, tampoco hay que ser de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Más de 60 minutos en tu entrenamiento, dedicar a tu actividad diaria, pues vemos que ahí empiezan a advertirse determinadas diferencias importantes, ¿vale? Entonces volvemos otra vez lo mismo. Y ahí, por supuesto, determinadas prácticas deportivas que sabemos que por sí conllevan una duración más larga, pues, digamos, nosotros básicamente no podemos optar a ellas. ¿Cuándo practicamos? Pues bien, las mujeres practicamos sobre todo en periodos laborales y de lunes a viernes, salvo festivos, ¿vale? ¿Por qué puede ser esto? Volvemos otra vez a rascar un poquito y a poner un poquito de sentido común y decimos, cuando los niños y las niñas están en su rutina, pues nosotras podemos con esa rutina aprovechar y escaparnos menos de 60 minutos a hacer cualquier actividad, ¿vale? Entonces ahí, digamos, está la mayor diferencia, mientras los hombres, pues es más en ambos casos, ¿vale? No le importa tanto si es fin de semana, si es festivo, ¿vale? Hábitos deportivos familiares. ¿Cuánto se ha hablado en este foro de los hábitos deportivos familiares? Pues esto en el servicio de deporte lo tenemos más que comprobado. Y además les he puesto esta foto, que además es una familia amiga mía, donde no está toda la realidad. Ella sacó la foto, pero no era porque ella estaba de fotógrafa. Ella iba corriendo con su marido, ¿no? Y las niñas en bicicleta. Lo pongo porque es curioso que ella fue la que se paró a sacar la foto, ¿eh? Y la impresión es lo que veníamos hablando. Pues bien, vamos a ver qué datos tan interesantes nos demuestra esto. Fíjense. Mientras los hombres son los que más acompañan, a hacer actividades deportivas con sus hijos e hijas,
¿vale? Acompañamiento, hacemos actividad familiar, padre, madre y niño, niña. ¿Quién acompaña más en esa actividad a los hijos y a las hijas? Los hombres. Ahora eso sí, ¿quién acompaña a los niños y a las niñas a llevarlo al entrenamiento, a la clase, a los partidos? ¿Quién? Las mujeres. ¿Vale? Volvemos a coincidir con datos que presentábamos, seguimos las mujeres echándonos a la mochila las cargas familiares, ¿vale? Y en este caso muy bien, porque el acompañamiento creemos que es importante, ¿vale? Y que se incrementen. Fíjense, esto es importante, el acompañamiento que decíamos, ya sea por ir a llevarlo a las clases, el acompañarlo ya es importante. Y vemos que hay un gran incremento del 2017 al 2019 en ese acompañamiento, pero cuando rascamos un poquito, vemos que obviamente los hombres los acompañan más, la diferencia es menor en las competiciones, es más cháchira a ver competir al niño y a la niña que llevarlo a la paliza 3 veces en semana, ¿vale? Al entrenamiento. La licencia federativa para las personas que estén aquí representando al mundo federativo. ¿En qué estado se encuentra la práctica deportiva federativa de la isla? Bueno, pues nos encontramos con que ha aumentado ligeramente. Pensé porque les quería... No encuentro. Vale. No hay cambios significativos. Un 9,5% de los practicantes a nivel general tienen licencia federativa. Esto es algo superior al 2017, que estaba en un 8,2, pero un poco inferior a la última encuesta nacional que me remitía del 2015, que está en un 9,8. Es decir, tenemos un 9,5 de personas que declaran tener alguna licencia federativa. Más de una, nos encontramos con que en 2019, este año, tenemos un 0,7 frente a un 1,2, es decir, hemos disminuido las personas que tienen más de una licencia federativa. Por lo tanto, si unimos una o más de una, nos encontramos con que en 2019 tenemos un 10,2% de la población que posee alguna licencia federativa frente a un 9,4% en 2017. Ojo con esto, porque tener licencia federativa no implica obligatoriamente entrar en el sistema competitivo. ¿Vale? Muchas personas que practican determinadas modalidades, por estar cubiertos de un seguro, se sacan la licencia federativa. ¿Vale? O sea que realmente hay que tomar estos datos con esa doble, ¿vale?, visión. El hábito de caminar y pasear lo hemos puesto porque creemos que deben sí llevar pues un apartado diferente. Que nos encontramos con este aspecto, que el 64,7% de la población encuestada reconoce caminar. ¿Caminar cuánto? 30 minutos mínimo. Los datos de este mismo valor de la encuesta nacional de hábitos decía de un mínimo de 10 minutos. Y claro, a ellos se les eleva la cifra a un 70,6. Pero fíjense, no es tanta la diferencia. Nosotros tenemos un 64,7 de personas que practican mínimo 30 minutos de caminar y andar, que es un poco lo que sí sabemos que tiene un mayor beneficio para la salud. 10 minutos como antes. Es decir, ¿alguna vez en el último año has practicado? Bueno, sí, un día salí a caminar. No vale, ¿vale? A nosotros nos valen los datos que realmente afecten en positivo. Perdonen. No están aquí por sexos, pero me parece súper curioso y se los voy a leer en un momentito nada más. Las mujeres tienen más hábito de caminar, ¿vale? Es un 67,8 frente a un 62,3%, ¿vale? Un 5% caminamos más que los hombres. Pero si vemos cómo caminamos, los hombres caminan de manera lenta un 25,6 y las mujeres un 23,5. Es decir, caminamos más rápido, ¿vale?, que los hombres. Y a nivel general, caminamos más veces, ¿vale? Caminamos más. Miren, con el tema de caminar, yo voy a hacer un poco, porque siempre parece que voy vendiendo el libro con este tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me sigue molestando mucho las personas, sobre todo mayores o que ya tienen algún tipo de problema de salud, cuando van al médico y les recomiendan caminar. Y aquí yo vuelvo a hacer y seguiré peleando por siempre de que eso no es suficiente. ¿Vale? Caminar no es suficiente. El trabajo de fuerza, sobre todo para las mujeres, es un trabajo importantísimo. De repente se pone de moda el running. El running es una actividad muy conciliadora. Venga, vamos a la calle a correr. Eso no es así.
¿Vale? Entonces debemos ser conscientes que el trabajo de fuerza, sobre todo para las mujeres, es un trabajo importantísimo y ya no vale cualquier cosa, ¿vale? Tenemos que hacerlo bien, en manos de profesionales, ¿vale? Por eso es el mito este de, ay, es que yo salgo a caminar con mis amigas, ¿y a qué ritmo vas? ¿Cuánto tiempo vas? ¿Realmente qué efectos está teniendo eso beneficioso para tu salud? No, hace falta alto impacto y hace falta fuerza. ¿Vale? Y además aquí lleva una connotación social que no solo por lo que los estudios científicos dicen que el trabajo de la fuerza beneficia para la prevención de determinadas enfermedades para la mujer. Es un tema de transferencia a la vida real. ¿Vale? Hemos hablado en otras ocasiones de la transferencia. ¿Vale? El tema del trabajo de fuerza lleva connotaciones masculinas. Los hombres son los agresivos, los que tienen que hacer ese trabajo de fuerza. En las mujeres está mal visto. ¿Cómo tú vas a hacer pesas? ¿Cómo tú vas a tener las espaldas? No cumplimos los estereotipos. Pero es que, chicos, no sabemos el daño social que todo esto nos está haciendo daño a las mujeres. ¿Vale? Entonces, debemos empoderarnos. ¿Por qué? Porque hablaba la compañera y cuando el yoga es un tema de empoderamiento corporal, ¿verdad? Lo comentamos esta mañana o ayer y yo ya perdí la noción del tiempo. Begoña. Empoderamiento personal, ¿vale? Eso es el trabajo de fuerza. Si yo me siento fuerte para hacer una clase de total training, eso con el tiempo lleva unas connotaciones de transferencia a mi vida real y probablemente tenga más fuerza, esté capacitada para afrontar mejor mis problemas diarios, ver las cosas con otra perspectiva. ¿Vale? Entonces, socialmente, esto hay que romperlo, pero ya. Y eso es un reclamo que nosotras, con todas las compañeras que nos ayudan con todas las jornadas, es importantísimo entender. Tenemos que hacer las mujeres trabajo de fuerza, no de cualquier manera, ¿verdad, Joana? En manos de profesionales. Vale, pertenece a entidades deportivas. Simplemente, pues un poco decir que claramente, pues la mayor de la población entrevistada no es miembro de nada, pero en cambio, pues bueno, tenemos el gimnasio privado, decir que las mujeres es verdad que se reconocen más animadas a inscribirse en gimnasios privados, ¿vale? Y bueno, esto es un poco curioso, ¿no? El no abonado en los dos casos ha disminuido un pelín, pero bueno, sigue siendo un dato, ¿no?, bastante importante. ¿Qué gasto medio anual? Ya estamos terminando. El gasto medio, ¿por qué? Porque no nos cansaremos de decir que no debemos menospreciar nunca nuestro trabajo. El deporte es una industria. El deporte es una industria y nosotros tenemos que hacer valer esa industria, ¿vale? Entonces, todos medimos cuál es el gasto anual medio. Pues bien, vemos que en la actualidad el equipamiento y las instalaciones siguen siendo las mayores categorías de pago, ¿vale? En 2010, una cosa que realmente me llamó mucho la atención y me disgustó también es que el pago a profesionales ha disminuido, ¿vale? De 2017 con respecto a 2000, fíjense la diferencia, a 2019. Esto es un dato bastante importante y a mí me chocó, ¿vale? Ver este dato. ¿Qué pasa a nivel de género? Bueno, pues a nivel de género, a ver, no sé si la tenía aquí. Vale. A nivel de género se los leo, sobre todo las diferencias están en equipamiento personal. Un hombre o los hombres a nivel genérico gastan de media 108,95 euros al año, frente al 85,84 euros las mujeres. Y en material hay una diferencia también muy significativa porque los hombres gastan una media de 51,31 y las mujeres un 16,25. En cambio, vemos que el consumo de profesionales de la actividad física es muy igualitario, incluso superior por parte de las mujeres, ¿vale? Las mujeres nos ponemos más en manos de profesionales del sector. Viajamos, esto es un dato, ¿verdad? Está siendo una industria también muy importante, los viajes, el turismo deportivo. Pues hemos analizado qué pasa con las personas que viajan dentro de Canarias, entre las islas y fuera de Canarias. Entre las islas, en 2017 estaban en un 17,8% y en 2019 en un 23,35%. ¿Vale? Ha incrementado, igual que a su vez, un poquito menor el incremento, los viajes fuera de la isla. En 2017 eran de unos 11,7% y este año es de un 12,57%. ¿Vale? Ha aumentado un pelín. ¿Diferencia entre mujeres y hombres? Sí, en 2017, entre los viajes, en 2017 una media fuera de la isla entre... perdón. En 2017 era de un 7,4,
y la diferencia entre mujeres y hombres en 2019 ha incrementado un 13,8. Es decir, que las mujeres en estos dos últimos años hemos viajado menos por motivo de realización de eventos deportivos, de competiciones deportivas. ¿Cómo nos ven a las instituciones públicas? No me voy a cansar porque esto es un dato que para nosotros es importante. Si hay personas aquí de las instituciones públicas, es un dato importante, ¿vale? Y básicamente hemos querido destacarles entre un 5 y un 6, que es básicamente un raspadillo, y un 7 y un 8, que es un notable. Bien, pues vemos que en 2019 hemos aumentado mucho, lo suficiente, y el Cabildo, pues bueno, un poquito mejor, ¿vale? No es porque hayamos contratado nosotros la encuesta, ¿vale? Esto no tiene nada que ver. Esto no se coaccionaba a nadie, pero es verdad que la administración local, que en 2017 los ayuntamientos se veían muy bien posicionados, este año ha disminuido un poco. Y ya en notable, ¿cómo nos vemos en notable? Que todos hemos bajado un poco. Y si hay alguien de alguna administración local, de algún ayuntamiento de la isla, para mí este es un dato preocupante. ¿Vale? Estaba, de verdad, en 2017 estaba bastante mejor vista en los ayuntamientos. Ojo con las políticas deportivas, ¿vale? Porque hay una diferencia importante del hace 2 años a ahora. ¿Qué solicitan instalaciones públicas? Bueno, vemos que está bastante repartido. Hay un 49,4% de la población que no sabe o no contesta. ¿Vale? Si tomamos en cuenta las 10 primeras solicitudes, sobre todo piscinas y buenas condiciones en las instalaciones. Cuando vemos por hombre, los datos por hombres, que nos reflejan que los hombres sobre todo lo que piden es polideportivos, canchas en general y variedad en complejos deportivos. ¿Les suena por qué puede ser todo esto? Un poco relacionado con lo anterior. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres sobre todo pedimos gimnasios, instalaciones públicas y zonas para caminar. ¿Vale? Ahí vemos también que las instalaciones donde practicamos conlleva el tipo de actividad que queremos practicar, que ahí también pues hay diferencia. Esto es un apartado curioso que queríamos, puesto que ¿no? cada vez parece que va en incremento, el tema de qué recursos tecnológicos aplicados a la actividad físico-deportiva usamos. Nos hemos encontrado que básicamente el 73,4% de la población reconoce no utilizar ningún recurso tecnológico, ¿vale? El 26,6% restante se divide entre móvil, reloj, pulsómetro o app de ejercicio físico y pulsómetro. Y a nivel de género, las mujeres utilizamos más los móviles y los hombres utilizan más los relojes. Vale, esto poco a poco yo creo que sí estamos en la era digital y esto yo creo que con el tiempo irán mejorando estos datos. Ahí veíamos un poco todo lo que les acabo de contar. Conclusiones a nivel rápido y para concluir y no tardarme mucho. Podemos decir que si hay una igualdad cuantitativa, ¿no? El espejo... A ver, ¿está la compañía? La igualdad, como decía, que me lo apunté y ya no lo encuentro. El que realmente parece que... Es espejismo de la igualdad, ¿vale? Que realmente parece que sí hay una igualdad efectiva, pero cuando empezamos a indagar, vemos que no es así, no es tanto a nivel cualitativo, no está la igualdad. Queremos que nos interesa a las mujeres, actividades más conciliadoras, individuales, que nos aporten salud, forma física, relajación, pero no tanto diversión. ¿Por qué? Actividades nunca y no superen los 60 minutos, ¿vale? Y sobre todo de lunes a viernes, por favor. Instalaciones piscinas, zonas de caminar, instalaciones públicas. El porcentaje de mujeres federadas representa prácticamente la mitad que de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos competir? Ya no practicamos por falta de voluntad, vimos el incremento tan importante de falta de voluntad que ha disminuido muchísimo, sino mayormente por falta de tiempo. Sigue permaneciendo los roles de género en cuanto al acompañamiento a los menores. Consideramos en gran medida importante el fomento de la actividad física en la familia. Ojo con esto también con las mujeres. Los últimos datos científicos dicen que es más, si ya de por sí hemos dicho que es importantísimo el seno familiar para promocionar hábitos de vida activos en los hijos y en las hijas, más todavía para las niñas. Es decir, que si tienen niñas o conocen gente que tienen niñas, es todavía más importante para esas niñas tener los referentes en casa de hábitos deportivos, ¿vale? Y gastamos menos en deporte al año y viajamos menos para practicar deporte, ¿vale? Esta es la realidad. Y a la pregunta inicial que hacía, ¿las políticas deportivas pueden cambiar la situación del deporte en la isla? ¿Ustedes qué creen? Yo rotundamente opino lo mismo, ¿vale? Yo creo que sí. ¿Cómo?
pues podemos establecer desde todas las administraciones locales o de las diferentes entidades públicas, privadas, medidas conciliadoras. Por ejemplo, organizar actividades en el horario coincidente con las actividades de los menores o revisar desde la administración qué oferta realmente. Hemos analizado la oferta deportiva desde género, sabiendo nuestros gustos, nuestras motivaciones. Estamos adaptando esa oferta a las mujeres, ¿vale? Todo eso habría que ver desde género. Que sean adecuadas, que sean suficientes, motivadoras, todo eso no lo hemos planteado. Ojo, las niñas, las chicas, las mayores, las adultas pueden querer cosas diferentes, ¿vale? Entonces también tenemos que tener todo eso en cuenta. Como dije antes, lo que no se ve no existe. La comunicación para las entidades público-privadas es muy importante, ¿vale? Muy importante. Y tenemos que hacerlo con sumo cuidado, ¿vale? Porque recuerden, lo que no se ve no existe. Y bueno, como comentaba con Mónica, ya finalizo, estas medidas conciliadoras o de acciones positivas no valen solas, ¿vale? Son medidas temporales. Obviamente todos estos datos que hemos visto son reflejos de una sociedad y no se puede cambiar por una sola entidad o por una sola acción. Coincido con todas las compañeras, esto es un trabajo transversal desde todas las áreas, de todas las administraciones públicas privadas, ¿vale? Y poco a poco dando pasos en la sociedad, cuando la sociedad vaya cambiando, el deporte irá cambiando con ella. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito lo que... Espero que les haya gustado. ¿Bien? ¿Tú no? Gracias. 4. Mantente, Ana, porque si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Ana, es el momento. Chus. Antes de que se duerma. Esto ¿se oye bien? Ahí viene el micro. Bueno, felicidades por el estudio, por el trabajo, por la concienciación tan importante de lo que significan los datos. Gracias. Igual hablo tan alto que no lo cantan. Pero yo así muy rápido, que ya sé que son las horas estas de la tarde y tal. Aire. Ahora. 2 cositas. Venga. Una, me da un poquito de miedo, y a lo mejor soy muy atrevida porque hay muchos datos, es muy bueno el estudio, es mucha información, pero me da un poquito de miedo que se diga o que se concluya que las mujeres nos sentimos más atraídas hacia las gimnasias, hacia los espacios privados, y los hombres se sienten más atraídos hacia la competitividad y los espacios abiertos. Porque eso no es más que la repetición del estereotipo de los años 80, 90, 60, etc. Entonces, yo no llegaría a esa conclusión. Yo llegaría a la conclusión de que efectivamente el sesgo de género nos sigue influenciando para la elección de nuestras actividades motrices. ¿No? Lo que pasa es que aquí, perdona, yo reflejo los datos que son actualmente, que no el por qué o cómo deberíamos traducirlos. O sea, la realidad es esa y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo hago efectivamente como una crítica real a que a día de hoy seguimos teniendo esas preferencias. Correcto. Que sea culpa nuestra, como hablamos ayer, obviamente no. Yo nunca hablaría de culpabilidades, ¿no? Esto es un tema social y esto es el reflejo de lo que vivimos. Hablaría también a lo mejor de responsabilidad, porque las políticas lo que hacen es modificar esas conclusiones, ¿no? Y yo creo que la última pregunta es fundamental. ¿Qué puedo hacer en política para que el sesgo de género no me condicione? Eso era el comentario. Y luego la segunda cuestión que quería comentar en voz alta era que hablamos mucho de los centros educativos, da igual de primaria, de secundaria, de FP, me da igual, excepto en la universidad que los parámetros cambian, pero en primaria, en infantil y en secundaria hay que recordar también que las actividades físicas y deportivas que se instalan y que se dan en primaria y en secundaria vienen dadas por un currículum. Y el currículum viene dado por un marco curricular establecido y que no viene impuesto por el quehacer del profesorado, sino que es un marco más amplio, a veces estatal, a veces de las comunidades. Es imposible que en una enseñanza obligatoria el profesorado pretenda que todas las actividades sean motivantes para el alumnado. No podemos estar constantemente, porque eso es una espada de Damocles continua y la creación de muchísima frustración entre el profesorado de que las actividades han de ser motivantes. Mi alumnado varón
no se siente nada a gusto ni motivado hacia las actividades expresivo con soporte musical. No se sienten nada, pero no por eso tengo que eliminarlas, al contrario, porque es un bloque de contenidos fundamental que el sesgo de género invita a no realizarlo a los varones, al igual que la condición física ocurre y con el deporte, pero son bloques que hemos de dar sí o sí al alumnado porque es una enseñanza obligatoria. Después en las optativas, en las extraescolares, en otros tramos de vida, pues serán otras cosas. Entonces, también un poco es que tenemos que buscar actividades motivantes, la gamificación, sí, pero vamos a buscar desde metodologías, metodologías corporativas, aprendizaje-servicio, innovación en la enseñanza, pero ojo, porque si no, motivar a través de la educación física, hay cosas que no van a ser motivantes para el 100%. Sí. Nada, perdonad, que me he extendido. Totalmente de acuerdo, y precisamente es una crítica al modelo quizás más tradicional, donde las niñas y las chicas, porque están los datos estadísticos aquí, no me estoy inventando nada, aquí no, digamos, están, ¿no? Y todas las compañeras, muchas han participado en ello, de que realmente uno de los motivos por los que de adultas no son asiduas a la práctica deportiva era porque en sus clases de educación física, que esa primera oportunidad motriz obligatoria, la enseñanza obligatoria, no les satisfacía, ¿vale? Eso obviamente ha ido evolucionando, y también hay que tener en cuenta el currículum oculto, ¿no? El que realmente, cómo es esa enseñanza, tú sabes lo que tienes que enseñar, pero el cómo la tienes que enseñar, ese currículum oculto está favoreciendo a día de hoy que las niñas y las chicas no se queden en el banquillo, como decíamos ayer, sentadas, que ellas se sientan partícipes de la sesión. ¿Cómo les hablamos? Yo no me quiero meter porque además esto ni siquiera se estudió aquí, pero es verdad que es más esa crítica de que efectivamente las niñas en las clases de educación física y las chicas tienen que sentirse motivadas y valoradas y tenidas en cuenta y ponerlas como ejemplo. No siempre los ejemplos tienen que hacerlo los niños, ¿no? Entonces hay una serie aquí de cuestiones que estoy totalmente de acuerdo que no podemos ser motivantes, y de hecho a mí me parece curioso un dato, que una época de mi vida estuve haciendo educación secundaria, estábamos dando la parte artística musical y los chicos, mira, terrorífico. Entonces yo les decía, pero Dios mío, ¿ustedes qué han hecho estos años? Y ellos mismos decían, maestra, es que nos hacen inútiles del baile. Digo, es que ustedes van a salir por ahí de fiesta, ¿no? a alguna verbena y no saben defenderse. ¿Cómo van a salir a sacar a bailar a nadie? ¿Cómo van a bailar ustedes si no saben defender? Y ellos decían, es que nos hacen así, profe, nos hacen así porque no practicamos. Y eso mismo me acordó a eso, que ellos mismos hacen la autocrítica de que como ellos dicen, esto no me gusta, me da vergüenza, como me van a ver las chicas o las otras niñas bailando, no se me da bien, no me gusta, pues las abandonan, y después cuando son mayores dicen, nunca me han forzado a seguir y a dominarlas, ¿no? Entonces, coincido ahí contigo también. Marrero tiene el poder. Buenas tardes. Ana, uno de los datos, de los muchos datos que has dado, diste un dato que yo creo que es importante, que es el aumento de la obesidad. ¿Tú no crees que el aumento de la obesidad no es solo debido a que la gente no hace actividad física y deporte, sino también a la mala alimentación debido a la crisis económica que hemos pasado o que estamos pasando? Hombre, de hecho se ve que la práctica ha aumentado. Ha aumentado la práctica y ha aumentado la obesidad y el sobrepeso. Obviamente no es el causante que haya disminuido la práctica de actividad física. Hay otros componentes, obviamente, que están haciendo que la población, aún practicando más, sea más obesa o con más prevalencia de sobrepeso, ¿no? Entonces, obviamente hay otros factores que influyen, no solo el ejercicio físico, de nada sirve. Que hemos dicho que si tú te incorporas la práctica deportiva y al hábito deportivo, los otros hábitos saludables generalmente van con esa práctica. No te quieres cuidar mejor, quieres comer mejor, quieres respetar tus horas de sueño. Cuando tú entras en eso, como que entras en los hábitos de vida saludable. Pero es verdad que cuando yo vi este dato, realmente es que no me quedé en shock. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por exponer los datos, que yo desconocía muchos de ellos. Bueno, en principio se veía que un 20 y algo % de personas practicaban deporte a diario. Después, un 20 y algo % cada 3 días, ¿no? Sí. O una frecuencia de 3 días. Y luego me dio la impresión de que había como un salto entre aquellas personas que pueden ir un día al gimnasio o hacer una práctica deportiva
Y luego había un 29% que me pareció como muy alarmante de personas que no hacen nunca una práctica deportiva. El público cautivo que hablábamos antes, ¿no? Ese no practicante que nos cuesta llegar. Exacto. Entonces, bueno, yo lo que quería comentar era como alguna medida un pelín positiva, que no sé si va a ser la solución para algo, pero lo dejo en el aire, que quizás adecuarse más a actividades sin compromiso para las personas. Es decir, es muy difícil encontrarte un organismo pues, privado o público que organiza actividades de un día a la semana. Y esto se puede hacer porque desde la actividad física tú puedes adecuar un poquito la frecuencia del entrenamiento o la carga del entrenamiento dependiendo de cuántas veces tú tienes disponible hacer una práctica deportiva. Y eso nos daría, pues a lo mejor un resultado más positivo para llevarnos a todas esas personas que están en el 29% a que vayan un día a la semana a un gimnasio, a hacer una actividad y por lo menos con que vayan un día es algo mucho más que no ir nunca. Sí, ¿sabes qué pasa? Que aquí un poco hay que irnos a los datos de por qué hacemos esas, ¿no? esas campañas. Realmente nosotros creo que debemos seguir peleando con que un día a la semana no es suficiente. Si solo tienes disponibilidad para ir un día a la semana a hacer actividad física, a cuidarte, tienes un problema. Entonces yo creo que el problema es más profundo todavía, que es verdad que puede haber flexibilidad para decir, mira, es que solo puedo ir esta semana un día, pero yo personalmente, mi opinión es que caer en el error de decir, mira, pues aquí es un día a la semana y yo solo hago esto, o vender que eso es posible, como último recurso, como dices tú, pues prefiero que vayan un día a la semana antes de que no vayan nunca, como están diciendo. Yo lo digo como una atracción. Pero debemos seguir desde los profesionales y las profesionales, vender y vender y vender hasta la saciedad, que eso no es suficiente. Sí, está claro, o sea, Perdón, el objetivo... vayan acortando las preguntas porque me están echando la bronca, que se nos Rápidamente. acumula el tiempo en la tarde y el sueño además de... Rápidamente, solo para contestarte, que estoy súper de acuerdo contigo, lo que pasa que, bueno, lo planteo como una forma de atraer y de decir, bueno, entendemos tu situación familiar o tu conciliación, entonces nos vamos a adecuar un poquito a ti. Y luego decirte que estoy encantada con lo que has dicho sobre el trabajo de fuerza porque me parece muy bien, imprescindible. Perfecto. Una pregunta más y acabamos. ¿Una pregunta más? Asunción. Bueno, yo quiero aportar solo un dato que lo vivo, y es hablando de la educación alimentaria, como decía aquí el compañero. ¿Por qué? Porque yo vivo, hago varios deportes y me enfada, me revienta, ver que hacen deporte y después van al bar y se comen un bocadillo de tortilla. Muy bien. Señores, hombre, los hidratos de carbono son importantes, ¿verdad? Pero a su justa medida. Eso es falta de educación alimentaria. Ya. No quiero alargar más, pero es que esto es algo que Los yo hábitos, vivo ¿no? y que me enerva. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues el resto de preguntas, por favor, después cuando hagamos la pausa podemos seguir debatiendo fuera para seguir avanzando en la siguiente ponencia, en la que invito a subir a... El aplauso para Ana.